Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este su espacio Democracia en la Mesa. Mi nombre es Daniel Rosas y en esta ocasión vamos a hablar de cómo mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero pues pueden ejercer, pueden votar justamente o podrán hacerlo en las próximas elecciones federales. Y también hay que decirlo, en algunas elecciones locales que habrán de realizarse en el próximo año 2024 y por supuesto también de la importancia de que ejerzan este derecho sin importar su lugar de residencia. Para hablar de ello, nos acompañan el día de hoy aquí integrantes de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y por supuesto una mesa de lujo el día de hoy, ya que están aquí conmigo primero, y déjenme saludarlas en orden, la consejera Carla Humphrey. Consejera, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte y más en este espacio tan importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero. Muchísimas gracias. Está también aquí conmigo la consejera Claudia Zavala. Consejera. Hola, Daniel, mucho gusto en saludarte, saludar a todas y todos en este espacio. No, hombre, el gusto es por supuesto nuestro. Y el consejero Arturo Castillo, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniel. Bien, y agradeciéndote a ti y a las consejeras este espacio que tenemos para platicar de esto que es tan importante, el voto de los mexicanos en el extranjero. Sí, bueno, sin duda el tema es importante y por razones además de economía de tiempo, porque somos ahora más en la mesa, déjeme comenzar directo ya con las preguntas. Me parece en esta ocasión que la primera que hemos preparado debería iniciar, si me permiten, con la consejera Zavala por lo siguiente, porque es la importancia justamente de que los mexicanos, las mexicanas en el exterior puedan ejercer su voto y bueno, pues han sido justamente usted una de las impulsoras, consejera, de bueno, esto y de los trabajos que se han hecho además. Claro que sí, Daniel. Creo que no solo es el derecho de voto, la importancia es esta participación activa con una identidad de México y con un poder de decisión. Entonces, quienes se fueron hoy tienen la posibilidad de participar activamente. Activamente, no solo como lo han hecho siempre, con remesas, estando en contacto con la familia, con los amigos, con su México, sino que hoy es centrar el ejercicio de todos los derechos político-electorales de su ciudadanía activa, diría yo, porque muchas veces los excluyeron. O sea, salieron, se excluyeron a las personas mexicanas, se les borró de un mapa y hoy el INE estamos recobrando esta parte de la ciudadanía. Fue un logro de los derechos y ahora lo que estamos haciendo nosotros es generar las condiciones, los canales para que se ejerzan el derecho a participar en varias formas y, por supuesto, con el voto que es decidir. ¿Qué rumbo quiero para mi país? ¿Qué rumbo quiero para mi estado? Porque ahora se ha abierto esta oferta política, me apropio de ese derecho y sigo trabajando en ello. Así que pues, lo que hace el INE es verdaderamente, sumamente importante. Pero hoy voy más allá. Vamos con el esquema de participación integral de la mano con la ciudadanía más allá de las fronteras para poder lograr y alcanzar nuestros objetivos, que son que las y los mexicanos que residen en el exterior ejerzan su ciudadanía plenamente y por tanto se apropien de sus derechos. Sí, sin duda. Consejero Castillo, déjame nada más comenzar por las damas, por supuesto. Favor, con todo gusto. Con la consejera con todo Humphrey. No, además, los tres integrantes de la comisión. Bueno, aquí hay un tema importante, conocer cómo el INE va a garantizar este derecho, que es sumamente importante, cómo es que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, ahora se va a garantizar que los mexicanos, las mexicanas en el extranjero puedan ejercer su voto. Bueno, creo que es importante este tránsito que hemos llevado. Hace 17 años las y los mexicanos pudieron votar por primera vez desde el extranjero en 2006 y se decía que tenían que ser superhéroes o superheroínas porque tenían que hacer una gran cantidad de cosas para poder votar. 2014 cambia el modelo, primero con un reclamo muy importante que tenían las y los mexicanos en el extranjero, que era poder credencializarse desde el extranjero, y esto ya es una posibilidad real, que se credencialicen en las sedes diplomáticas de nuestro país en el extranjero de forma además gratuita, que es muy importante porque por supuesto es la credencial para votar la que habilita el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Y ahora yo digo que tienen incluso más posibilidades o una gama distinta de posibilidades para poder elegir en cuál forma quieren votar, porque tenemos la vía postal que está desde 2006, desde 2021, si bien ya había intentos locales, la consejera Zavala y yo desde la Ciudad de México, por
por el voto electrónico desde el extranjero. En 2021 se utilizó por primera vez a nivel del INE y de las entidades federativas, y ahora por primera vez va a haber un voto presencial electrónico desde el extranjero, que implica que el INE también desplegará, ya lo hizo este año en las elecciones de Coahuila y el Estado de México en 4 sedes consulares, con una urna electrónica que es además diseño del Instituto Nacional Electoral, que funcionará solo como el módulo receptor del voto en el extranjero, que se va a enlazar con nuestro sistema de voto por el que votan electrónicamente nuestras ciudadanas y ciudadanos que se inscriben para votar por esta vía, y que quizá un poco más adelante podamos ver un poco el funcionamiento de esta urna. Lo veremos, y cómo no. Consejero Castillo, tú presides la comisión. Así ¿no? es. Y entonces me parece que en este caso, y dada esta circunstancia, déjame preguntarte, son elecciones que no sé si cada que hay elecciones federales repetimos lo mismo y se ha vuelto un cliché, que decimos son las elecciones más grandes, pero en esta ocasión sí son las más grandes, o sea, son más grandes. Y entonces, claro, aquí no sé si haya que diferenciar entre quienes sí y quienes no van a poder votar desde el extranjero, si nada más a nivel federal, nada más a nivel local. Es decir, ¿cómo se hace toda esta diferencia, dado que son unas elecciones de verdad muy, muy sustanciosas? Claro, sí, Daniel. Pues bueno, a ver, primero empezaría por aclarar por qué son las elecciones más grandes de la historia. Siempre son las más grandes en la medida en la que la población crece y por lo tanto el número de votantes que participa crece. Pero estas son las primeras elecciones en las que se van a llevar a cabo elecciones en las 32 entidades federativas y a nivel federal para renovar la presidencia, el Congreso y la Cámara de Diputados. Es decir, es una elección gigantesca. Ahora, ¿quiénes pueden votar desde el extranjero? Pueden votar cualquier persona que tenga una credencial para votar vigente, tramitada en México o tramitada en el extranjero, siempre que sea antes del 20 de febrero, y pueden votar por presidente de la República, senadurías y por 7 gubernaturas: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos y Yucatán, y además por 4 diputaciones, o 3 si no recuerdo mal: Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco y próximamente Estado de México. ¿Por qué no se puede votar en las demás entidades? Esto es algo que nos preguntan con frecuencia, porque la posibilidad de que los ciudadanos de cada entidad federativa vote desde el extranjero depende del Estado, de la legislatura local. Okay. Si un Estado determinado decide que sus ciudadanos que viven fuera no pueden ejercer su derecho al voto, pues bueno, nosotros nos tenemos que limitar a lo que sus constituciones y su legislación nos permiten. Ok, en este caso quiere decir que entonces les toca garantizar en donde sí se puede, y donde no se puede, pues exactamente. Ahora sí que ya no es culpa del INE, por decirlo en términos coloquiales. Es correcto. Correctísimo. Sí. Bueno, hay aquí, antes de irnos al corte, se nos está en el bloque, hay varios modelos, ya los adelantaba la consejera Humphrey, y en alguna ocasión anterior, consejera Zavala, tuvimos la oportunidad de platicar aquí, y en una entrevista, si no mal recuerdo, sobre justamente que la elección pasada de Coahuila era como este modelo, como esta prueba, este laboratorio del voto en el extranjero de manera presencial. Así es. ¿No? Entonces aquí valdría la pena también quizás recordar un poco de cómo es este voto presencial, y sobre todo cuáles son las limitaciones, porque entiendo que no se pueden duplicar los votos. Ah, claro, no, entiendes muy bien. A ver, nosotros vamos a retomar la experiencia que nos dio el modelo presencial en Coahuila y Estado de México, en algunas mejoras, pero el modelo va a ser similar. Tenemos mejoras porque, por ejemplo, vamos a seleccionar personas que residen en el exterior para que sean la presidenta o secretaria en el módulo de receptor de votación. Y también vamos a convocar a la ciudadanía que reside en el exterior para que nos ayuden como asistentes, coordinadores en los trabajos que vamos a hacer, y va a ir también funcionariado del INE, algún funcionariado del INE para las cuestiones técnico-operativas. Pero pues el día 2 de junio estará en la sede consular, la mesa receptora, usaremos también la urna electrónica, el voto va a ser por internet, y hoy tenemos unas tarjetitas que se van a ingresar, porque antes les dábamos un código y lo que vimos es que tardaban un poco para leerlo, entonces ahora se va a ingresar. ¿Un código QR? Un código QR, okay. Lo leían y ya era como ingresaba la persona después de ser autenticada por el personal del INE, por la presidenta de la mesa directiva. Entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es con la tarjetita, un proceso más rápido. Eso fue una experiencia novedosa para nosotros, de mejora que tenemos. Pero va a ser el flujo de votación igual. Aquí es algo bien importante. Si ustedes ya tienen su credencial, regístrense. Elijan cualquiera de la modalidad. Esa es la invitación que les estamos haciendo a quienes residen en el exterior. Ya la tienen. Si están tramitándola, pues ojo, fecha clave es el 20 de febrero. Y lo importante, la invitación es regístrense votoextranjero.mx para que puedan estar incorporados en una lista nominal de residentes en el extranjero. Pero ¿qué pasa? Y creo que esto es algo que atendemos todavía con el modelo presencial, es ¿qué pasa si alguien se enteró después del 20 de febrero? Me entero el 25. Bueno, y de ahí en adelante podrán ir a votar si tienen su credencial vigente y si no se registraron en otra modalidad. Exacto. Eso es importantísimo. Si no eligieron ni vía postal ni vía electrónica remota, entonces tienen su credencial, no se registraron, pueden ir a votar el día 2 de junio. Importantísimo. Fíjense que lo que hicimos para pues tener un abanico de posibilidades que la gente pueda participar más, es abrir esta posibilidad, pero tiene un límite. Las personas que no estén registradas, cada consulado va a poder recibir hasta 1,000 personas para votar no registradas. Las registradas ya tienen su lugar, ¿no? ¿Cómo ocurre con las casillas especiales? Exacto, es el modelo similar. Correctísimo. Déjenme rápidamente hacer una pausa, pero no se vayan. Sobre todo ustedes no se vayan porque cuando regresemos vamos a detallar ya de manera más gráfica con aquí algunos instrumentos que tenemos sobre cómo es justamente este voto, cómo será este voto para las personas en el extranjero. Así que ya regresamos. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Estamos de vuelta en este su espacio Democracia en la Mesa. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros. Estábamos hablando antes de irnos al corte de cómo van a ser las modalidades del voto de las personas mexicanas en el extranjero. Ya la consejera Zavala nos platicaba un poco de las diferentes modalidades y también nos adelantaba que hay aprendizajes y por ende nuevas técnicas, si me permiten ahorita el término, sobre cómo se va a hacer, o no técnicas, sino nuevos elementos. Y justamente quiero preguntarle a la consejera Humphrey, porque está de tu lado, consejera, esto que estamos viendo aquí, que es, entiendo, la representación de una urna electrónica y también estas tarjetas de las que ya nos hablaba la consejera Zavala. ¿Nos platicas, por favor, un poco de qué es esto? Esta es una urna electrónica que es un modelo del INE, que es el 7.0, que hemos utilizado ya de forma vinculante también en el Estado de México. Ha tenido muy buenos resultados y tiene dos posibilidades de ser utilizada como urna electrónica y solamente para recibir la votación electrónica, que es lo que vamos a usar, este módulo, esta pantalla para recibir el módulo. Lo que comentaba la consejera Zavala del código QR es lo que va a cambiar ahora con estas tarjetas. Estas tarjetas va a llegar la ciudadana, el ciudadano, al módulo receptor de votación, dará su credencial para votar, se leerá en un escáner su credencial para ver por qué elecciones puede votar y si no está registrado para votar bajo otras modalidades. De ser el caso de que pueda votar, le entregarán una tarjeta que ya tendrá además asignadas las boletas por las que podrá votar. Supongamos que es de una entidad que tiene una gubernatura, de estas 4 diputaciones, entonces podrá votar por la presidencia, por senaduría, por alguna gubernatura, si es el caso, por estas diputaciones.
la ciudadana o el ciudadano llegará a esta urna, ingresará la tarjeta, se habilitarán entonces las boletas por las que podrá votar, tendrá que ir señalando, aquí vemos, digamos, cómo aparecen las opciones partidistas, seleccionará una, todavía se le dará la opción de confirmar para ver qué es la decisión que quiere tomarla ahí el ciudadano. Si es así, se confirma la selección, de no ser el caso, puede anular y regresar la selección y así se desplegarán todas las boletas por las que pueda votar cada ciudadano o ciudadana. Esto es lo que se van a encontrar en las 23 sedes consulares que vamos a habilitar el INE en el extranjero, 20 de ellas en Estados Unidos, 3, una en Canadá, una en Madrid y una en París, para poder recibir el voto de la ciudadanía. Muy importante, si no estamos en México y queremos votar en sedes consulares, serán solamente en estas 23, solamente de manera electrónica presencial y además solamente hasta el número de 1,000 boletas establecimos para también tener este control. Y claramente el propio módulo tiene distintos controles. Se revisará la credencial del elector, que no está perforada, que no esté perforada. Se entintarán también los dedos de las personas en el extranjero y además tenemos el control de la propia credencial que pasa por nuestro sistema para ser verificada en nuestro listado nominal electoral para ver que esa persona no haya votado. Entonces, esta es una forma adicional para que las y los ciudadanos puedan votar. Ahorita ya tenemos registradas a 41,775 personas para votar en el extranjero que han elegido preferente el voto electrónico por internet, pero que bueno, ya tenemos casi un 6% que ha elegido la manera presencial y ahora estamos ampliando con cualquier persona que esté en el extranjero, resida o no en el extranjero, para que pueda acudir a estas sedes consulares a votar desde el extranjero. Muy importante además que hacemos, creo, este vínculo muy importante con la ciudadanía que residen en el extranjero, con las y los mexicanos, que van a ser ellos y ellas los funcionarios de estos módulos receptores de votación. Es decir, ellos son los que se capacitan y son los que reciben también a las y los residentes en el extranjero o a las personas que estén en el extranjero, en el caso que no residan allá, que decidan emitir su voto de manera presencial electrónica en estas 23 sedes consulares. Como ocurre un poco en el país, son los ciudadanos quienes realmente hacen la elección. Y bueno, cuando me hablas, consejera, de las tarjetas y que ya están, digamos, precargadas, si me permiten el término, pues se me antoja un montón de trabajo para ustedes y toda la gente del INE previo. No están precargadas. Cada una de estas tarjetas se va habilitando por cada uno de los ciudadanos. Es decir, una vez que ya sé que el ciudadano, por ejemplo, es de Jalisco, hay voto en el extranjero y puede votar, porque no está registrado en otras modalidades, claro, se le habilita aquí en las boletas y esta tarjeta la tiene que entregar el ciudadano, la ciudadana, a la propia mesa receptora del voto para que le den su credencial de elector de regreso y le intinten el dedo. Es decir, no hay tarjetas precargadas, hay cada tarjeta que va habilitando las boletas por las que puede votar cada ciudadano o ciudadana de acuerdo a su credencial de elector y por lo tanto a la entidad de origen que le habilita el número de boletas y las posibilidades de voto que tiene, presidencia, senaduría, si hay gubernaturas, las que ya señaló el consejero Castillo, y 4 diputaciones. Claro, sí, tienes toda la razón. Sí, se podía malinterpretar mi término precargado. Tienes toda la razón. Gracias por la aclaración, consejera. Consejero Castillo, bueno, también aquí hay un tema importante. Bueno, se habilitan 1,000, han hablado las consejeras, ¿no? De 1,000 boletas. Boletas, sí, la posibilidad de 1,000 votos. Pero ¿qué pasa con la gente que está en tránsito? Se me antoja o recuerdo las veces que aquí en elecciones locales pues hemos tenido, pues digamos, los señalamientos de que de repente son insuficientes, que no se vaya a pasar el caso, tendrán ustedes ya seguramente este estudio, pero sobre todo, bueno, ¿qué pasa con la gente que está nada más en tránsito en el extranjero? ¿Se puede acceder a las sedes consulares? Claro, bueno, es importante la distinción que estás haciendo. Si tú te registras para votar en votoextranjero.mx, en cualquiera de las 3 modalidades, tu boleta está garantizada. No importa Correcto. Si llegan 5,000, 7,000 personas a la sede consular, tu boleta está garantizada. El tema es si no te registraste.
Y este es el supuesto justo de una persona que vive en el extranjero y que tal vez no se enteró a tiempo o se le pasó, o alguien que anda de viaje en una ciudad en donde hay una sede consular y dice, oye, yo quiero votar. Puedes asistir a la sede consular y no importa si tu credencial es de México o es emitida en el extranjero, puedes ejercer tu derecho al voto en este símil de la casilla especial. Importante, solo son 1,000 por sede consular. Entonces tampoco se confíen, regístrense antes. Pero si yo sé que voy a viajar, que voy a estar en el extranjero, ¿puedo registrarme y así garantizar mi voto desde aquí? ¿Te refieres si tienes credencial emitida en México? Sí, sí puedes, pero tienes que registrarte. Sí, es importante registrarse. Es importante registrarse. Correcto. Bueno, ya hablaban un poquito de la consejera Humphrey de las 20 sedes consulares en Estados Unidos, más las 3 en otros países. Entiendo que es parte también de este, digamos, experimento, si me permiten el término, que se hizo en las elecciones pasadas de Coahuila y Estado de México, donde se habilitaron también, digamos, un número limitado de las sedes. Déjenme preguntarles, ¿son las mismas que ya se tenían en las elecciones anteriores o hay cambios? Lo pregunto para saber si alguien del Estado de México o de Coahuila que ya votó dice, yo ya sé dónde es, voy a regresar a donde mismo. ¿O va a cambiar? Se van a repetir, claro, Dallas, Los Ángeles, Chicago, porque son sedes consulares habilitadas ahorita, y Montreal también. O sea, sí van a ver ahí, pero tenemos en Estados Unidos 17 más, porque ahora se amplía a 20. ¿Qué fue lo que hicimos para elegir esas sedes consulares? Pues trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también vimos los credencializados. Ese es un dato importante, ¿eh? El número de credencializados que tenemos. Fíjense, la consejera Carla decía, estamos arriba de 49,000 personas ya registradas, pero tenemos a más de 1 millón, casi 1,5 millones de personas ya con la credencial en la mano. Queremos verlas en el registro, ya activas, porque todo el día, toda la noche, en cualquier momento pueden entrar al sistema a registrarse. Más de casi 1,5 millones de personas con su credencial ya en la mano, ¿no? Entonces, van a repetirse las sedes, ampliamos las sedes de acuerdo con el número de condiciones técnicas también, los espacios de los consulados, para poder recibir a las personas, instalar nuestros módulos receptores de votación. Es importante porque es toda una logística desde cómo van a entrar, cuando se dirigen a la persona funcionaria del módulo receptor, la presidenta o la secretaria que revisa la credencial. Tenemos que instalar pues también la lista. Fíjense que hoy estamos con un modelo de lista nominal de electores que trasciende lo nacional, y lo trasciende porque va a estar cargada toda la lista, y por eso si alguien no se registró la van a poder buscar porque tiene su credencial activa. Entonces eso es muy importante porque son facilidades que está generando el INE a partir de las seguridades y las garantías que tenemos que dar. ¿Qué debemos garantizar? Que estén en el listado las personas que tienen 18 años, el modo honesto de vivir, porque es su ciudadanía. Pero también estamos garantizando una persona un voto. Entonces, se ampliaron 17 sedes consulares más en Estados Unidos. Se repiten, son 20, pero se repiten 3, ¿no? De Estados Unidos. Okay. Son 17 más. La de Montreal se conserva, pero también vamos a Europa, ¿no? Estamos en Madrid, estamos en París. Y hay un número significativo de personas con credencial allá. Entonces, lo que hoy estamos esperando es que las personas primero se registren. Le estamos tramitando las credenciales, eso es muy importante, acudan a tramitar su credencial. No solo es para votar, es para hacer muchas otras cosas de ejercicio de derechos, de apoderarme de mis derechos, y después, por supuesto, pues vamos a trabajar de la mano con la ciudadanía. Correctísimo. Nada más antes de irnos al corte, déjenme reiterar, confirmar con ustedes, la fecha entonces límite para registrarse es el 20 de febrero. En votoextranjero.mx. Así es. Correctísimo. Bueno, nada más para reiterar el dato. Pues vamos a hacer nuevamente una pausa, pero regresamos para dar más detalles en este tercer y último bloque de Democracia en la Mesa del día de hoy. Seguimos hablando del voto de las y los mexicanos en el extranjero. Ya regresamos. Ay, ahorita. Ahora, no dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, debes tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala.
El último día es el 22 de enero de 2024. Las elecciones las haces tú. Participa. INE. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa. Oigan, gracias por estar con nosotros. Compartan esto con su familia que está en el extranjero. Sin duda es un tema sumamente importante que conozcan estos procesos de cómo van a poder nuevamente ejercer este derecho que tienen para pues, poder votar, para poder decidir. Y entonces, hablando de ese tema, déjeme platicar ahora o cederle la palabra a la consejera Humphrey, porque, consejera, a ver, hay varias cosas. Una, quiero preguntarle, ¿cómo está el tema de conformada la mesa para que la gente sepa con quién se tiene que dirigir al momento de ejercer su voto? Y también la otra, la seguridad de las urnas, porque de repente pues no falta que se preste especulaciones de, van a hackear, el sistema se va a caer, me lo van a cambiar, mi voto de aquí en lo que pasa, no sé. Esto, por favor, consejera. Bueno, el primer tema, los módulos receptores de votación están integrados por dos residentes en el extranjero, pero mexicanas y mexicanos, que se seleccionan mediante un sorteo de la lista electoral de cada una de estas entidades o consulados en las que vamos a tener estas mesas, que después capacitamos. Hay una presidencia, una secretaría y 4 personas que son suplentes, que son, quienes te atenderán en el módulo de recepción. También habrá personal del INE y de los organismos públicos locales donde hay elección para gubernaturas o para alguna diputación, también para poder dar orientación de ser el caso, sobre todo también en el tema del cuidado del listado nominal de electoras y electores en el extranjero, que cuando dan su credencial se lee mediante un lector óptico para identificar al votante y cuáles son las boletas o los cargos por los que puede votar. Así que como en territorio nacional serán ciudadanos mexicanas y mexicanos los que te recibirán el voto y te harán todos los procesos dentro del módulo receptor de votación. Nuestro personal solamente en caso de que haya alguna duda de cómo se usa la urna electrónica en el modo electrónico para recibir votación, podrán dar alguna ayuda a las y los ciudadanos. Y bueno, el segundo tema es que estas urnas se utilizarán para recibir el voto de manera electrónica. El voto viajará por internet, obviamente con todas las seguridades, estará salvaguardado, llegará a una bóveda, digamos, digital, viajará por blockchain. Tendremos además una bitácora que guarda todos los movimientos que se hace, porque este voto en el extranjero se une a nuestro voto o el sistema de voto por internet desde el extranjero. Y aquí este sistema pues ya ha probado su eficacia, tiene y está planteado para cumplir muchas directrices que están establecidas en la propia ley, que ha sido además verificado por distintos entes. Y en este sentido, en esta bóveda digital se guardan los boletos desvinculados de las personas cuando eligieron estas opciones. Es decir, nosotros no podemos saber, nadie puede saber por quién votó cada ciudadana o ciudadano, ni en el voto electrónico ni en el presencial en el extranjero, y es aquí después de las 6 de la tarde, porque aquí se une al mecanismo de voto electrónico por internet que se cierra el 2 de junio a las 6 de la tarde. Todavía las y los ciudadanos pueden ingresar a votar electrónicamente y estamos cerrando el sistema a las 6:30 y aquí empieza un protocolo para poder abrir esta bóveda que tiene unas llaves encriptadas, como viaja también la información, que son fragmentadas entre distintas personas para que una sola persona no pueda abrir esta bóveda donde están estos votos. Y será aquí con un protocolo además en la Ciudad de México con notarios, fedatarios públicos, que se abre esta bóveda para conocer el sentido del voto, la votación,
tanto de las y los mexicanos en el extranjero vía electrónica por internet o vía presencial en estas 23 sedes consulares. Recordemos además que este sistema ya ha sido utilizado en varias elecciones desde 2021, el sistema electrónico por internet, y que pues no ha sido ni impugnado ni ha sido motivo de anulación de alguna votación, de alguna casilla, así que es seguro. Tenemos técnicamente toda la seguridad y certeza, primero en que no conocemos el sentido del voto, segundo en que nadie puede entrar a esa bóveda digital, tercero en que abrimos esa bóveda digital con fedatario público en las instalaciones de este instituto y con las llaves fragmentadas que tienen distintos funcionarios y que no tiene un solo funcionario en este Instituto Nacional Electoral. Así que creo que es importante señalar la seguridad. Está obviamente utilizando esta tecnología de punta blockchain y además está encriptado, y cada uno de los pasos que hemos dado son para salvaguardar la seguridad y la certeza del voto en cada una de estas etapas. Correctísimo. Consejera, muchas gracias. Consejero Castillo, ya que estamos en temas de seguridad, bueno, pues está también el temor de las personas de decir, le voy a dar mis datos, mi información personal, ¿no?, a las autoridades, tengo un estatus irregular en Estados Unidos o en cualquier otro país, y bueno, siempre hay ese temor. Me imagino que también tomaron ya cartas en el asunto. Sí, por supuesto. Bueno, es por mandato legal. La información que nos entregan los ciudadanos para tramitar su credencial de elector es de carácter estrictamente confidencial y se utiliza solamente para ese fin. Entonces, cuando la ciudadano o ciudadano va a la sede consular o a la embajada a tramitar su credencial de elector, lo puede hacer con absoluta certeza de que esa información no se le pasará a ninguna otra autoridad, ni mexicana ni extranjera. Importante sobre el tema de credencialización. Con frecuencia también hemos escuchado que los mexicanos y mexicanas en el extranjero se quejan de que es difícil tramitar su credencial en el extranjero por el sistema de citas. Bueno, ahorita tenemos una buena noticia, precisamente gracias a nuestra colaboración y trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. De aquí hasta el 20 de febrero pueden tramitar su credencial en sede consular o en embajada, en cualquier horario, sin cita, no importa en dónde estén. Entonces, esto es importantísimo, retomando lo que decía la consejera Zavala hace un rato, ¿no? Hay 1,5 millones de credencializados, pero hay más de 12 millones de mexicanos de primera generación afuera del país. Aprovechen esto, credencialícense y ejerzan su derecho al voto. Correcto. Y bueno, pues además entiendo que es entiendo que es un trámite gratuito y debe ser lo más sencillo posible. Es correcto. Es gratuito, es relativamente sencillo. Necesitas una prueba de nacionalidad, como tu acta de nacimiento, necesitas una prueba de identidad. Puede ser una licencia para conducir, una matrícula consular, tu pasaporte y un comprobante de domicilio no más antiguo de 3 meses. Eso es todo. No te cobran nada, no te van a preguntar tu estatus migratorio, no te van a preguntar nada más que eso. Lo mismo que pasa cuando saca alguien su credencial aquí en México. Efectivamente. Lo mismito, correcto. Bueno, consejera Zavala, déjeme ir cerrando el episodio, este episodio de Democracia en la Mesa. Bueno, hay muchos temas que seguramente se nos quedarán sobre la mesa, pero nos hemos enfocado mucho ahorita en el voto electrónico, en el voto, digamos, electrónico por internet o el presencial, y de repente también estamos discutiendo un poco el voto postal, que también se implementará en estas próximas elecciones. Sí. Recuérdenos, por favor, consejera, cuáles son las modalidades nuevamente y un poquito de énfasis en el tema del voto postal. A ver, el voto postal, la modalidad más antigua, y que todavía siguen eligiendo un porcentaje más del 30% de personas que residen en el exterior. Pues es un voto que también garantiza la secrecía del voto, porque se envía y luego cuando nosotros vamos a contar los votos, lo que hacemos es desvincular, van a llevar un sobrecito para poner los votos, las boletas marcadas, y nosotros las pasamos a una urna para desvincular a la persona con el sentido del voto. Y después ya los revolvemos a esa urna y ya los contamos. Entonces, el voto postal van a estar llegando de las personas que se registran a finales de mayo, y es bien importante que tomen en cuenta el tiempo del lugar donde residen
para que regrese el voto. Mi recomendación es que siempre lo reciban y luego ejecuten el ejercicio de su derecho de voto y nos lo regresen. También es gratuito. Van a encontrar un sobre ya con porte pagado para emitir ahí, para meter sus boletas. Y también otra fecha clave es importante que tomen en cuenta que todos los sobres que recibamos el día 1 de junio a las 8 de la mañana son los que van a ser tomados en cuenta para poder ver esos votos y contabilizar esos votos en los resultados. Los que lleguen después de esa hora ya no se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, pero también porque nos da oportunidad de enviar y separar todos los sobres y enviarlos para que se contabilicen en las elecciones correspondientes. Hacer todo este operativo del cómputo general del voto del extranjero. Entonces, a finales de mayo estarán recibiendo sus sobres. En cuanto les lleguen, rápido, por favor, hagan su trámite y luego mándenos, no va a tener ningún costo, nosotros los recibimos acá y los vamos a integrar igual a una mesa grande de cómputo para que puedan ser separados, computados y con la garantía de que nadie va a saber qué persona votó por quién. Esas son siempre las garantías que da el INE. Y sobre todo, pues hacemos un operativo en mayo para que dé tiempo de regresar. Si están, por ejemplo, en Asia, más o menos tardan en llegar unas 7, 8 semanas de regreso. Okay. Entonces hay que estar muy claros en que en cuanto lo reciba, luego lo devuelvo para que pueda llegar a tiempo. Ok, eso en cuanto al voto postal y tenemos las demás modalidades. La otra modalidad es el voto por internet vía remota. A finales de mayo les estarán haciendo llegar sus claves para las personas que se registraron, más del 60% de las personas que residen en el exterior eligen esta modalidad. Van a tener aquí sí una oportunidad que se va a abrir a quienes no conocen el sistema, porque muchos ya lo conocen, van a tener un tiempo en mayo para, antes del 18 de mayo, para que puedan probar, socializarse, familiarizarse con el sistema, pero no van a poder votar. Y aquí se abre un periodo amplio, porque el 18 de mayo a las 8 de la noche vamos a abrir el sistema, ahí sí, para que quien tenga ya su clave, haya generado el proceso, ya puede ingresar y votar por la oferta política que tiene. Ahora son pues 6 estados y la jefatura de gobierno en gubernaturas, en estos cargos, y también se incorporó, y esto es importante, el Estado de México se incorporó para elección de diputadas y diputados allá en el Estado de México, una diputación por RP, y esta es otra conquista, porque aunque la ley no lo prevé, pues mediante una sentencia se garantizó ese derecho de voto. Así que en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Jalisco, en el Estado de México, va a haber elecciones también para diputaciones. Hay que participar activamente. Este es voto remoto por internet. Se cerrará el día 2 de junio a las 18 horas. Y es como en la fila. Si tú a las 18 horas estás adentro de tu sesión, hasta que cierres tu sistema y te va a ir dando el conteo cuánto falta para que termine y caduque tu sesión, vas a poder votar. Y pues el voto presencial vía remota. Correcto. Se nos terminó el tiempo, pero déjenme robarle 30 segunditos de una última reflexión, alguna idea que se nos haya quedado en el tintero. Consejera Humphrey. Pues nada más credencializarse, porque como dijo el consejero Castillo, hay más de 12 millones de mexicanas y mexicanos residiendo fuera del país, pero de segunda y de tercera generación ya estamos rondando los 40 millones. Así que es importante hacer este llamado a credencializarse gratuitamente en el extranjero, en cualquier sede diplomática de nuestro país, en cualquier sede consular. Segundo, regístrense para votar. Y tercero, voten. Este es su país, este es su México, y ustedes tienen la posibilidad de determinar qué quieren que pase en un futuro en nuestro país. Muchas gracias, consejera Humphrey. Consejera Zabada, 30 segunditos. Pues todo lo que han luchado para conquistar estos derechos, hoy los estamos viendo. Se luchó primero por el derecho de voto, hoy tenemos una amplia gama de derechos, ejérzanlos todos, apropiense de sus derechos y a participar. Ahí ya están las 3 fases que dice la consejera Carla. Muchísimas gracias, consejera Zabala. Consejero Castillo. Gracias, Daniel. Pues sí, en efecto, reiterar la invitación a que se registren, se credencialicen y voten. El destino
destino de México también es el destino de los mexicanos en el extranjero. Quien gobierne México definirá la política exterior del país y eso se refleja en cómo nos ven allá afuera, además de, obviamente, definir el destino de los seres queridos que se quedaron en este país. Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias a los tres, a las tres, y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este su espacio Democracia en la Mesa, que les recuerdo, es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y no olviden además seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde podrán conocer el trabajo que se realiza para garantizar que mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero pues no queden fuera de la toma de decisiones. Por lo pronto nos despedimos, nos vemos en una siguiente emisión de Democracia en la Mesa. Hasta entonces.